Vamos a compartir precisamente este rico alimento desde los terrados para subir, porque los terrados es como un almacén. Ahí se almacenaban los granos, recordemos eso. Y la palabra de Dios es como una semilla que se siembra. Bien sembrada es capaz de producir fruto. Cada perla que vamos compartiendo se va haciendo un hermoso collar. Y es lo que le da fundamento a nuestro programa. Nos convoca la palabra, que no se nos olvide eso. Es la palabra la que le da estructura y la convocación misma. Que los fieles laicos tengan acceso, que los fieles tengan acceso a la palabra. De hecho, es un derecho, es un canon que está en el derecho canónico, tener acceso a la palabra. Bueno, pues la perla que hemos considerado para el día de hoy está tomada de la carta a los romanos. La última parte de la carta a los romanos es se dice en aspectos técnicos, es una parénesis, es una exhortación para el buen comportamiento, sobre todo son los consejos que da quien escribe la epístola o la carta en este caso. El capítulo 12 entra en este rango y el versículo que elegí para compartir con todos ustedes es el número 2 del capítulo 12, carta a los romanos. Sobre todo la primera parte, es más largo el versículo, pero yo elegí la primera parte. Dice, y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente. Esta es claramente una exhortación. Por eso está en esta sección, pues, de la carta. Repito el pasaje de la palabra para que aquellos que no puedan leerla, incluso que solamente tengan el audio, puedan escuchar, porque la fe viene por el oír. Dice la palabra de Dios, y no se acomoden al mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente. Y el título que le puse a esta perla para el día de hoy es esto. La palabra de Dios nos invita a tener un cambio de mentalidad, no sencillamente un cambio de cabeza. El aspecto de la renovación de la mente, cambien de mente, es un término que literalmente significaría cambien de cabeza, literalmente, pero en el contexto en que la palabra de Dios se nos otorga hoy, es más bien un cambio de mentalidad. Y hay varias cosas aquí que podemos resaltar. No nos da tanto tiempo para profundizarlo tanto, pero sí para dejar algunas reflexiones. ¿Cuántas veces nos hemos acomodado nosotros a lo que ya hacemos, a lo que ya tenemos? ¿Cuántas veces te has acomodado ya a lo que aprendiste a hacer y te cierras a nuevos aprendizajes? Porque te acomodaste al mundo presente. Dices, yo con esto tengo suficiente y me conformé, que sería la palabra prima hermana de acomodarse quizá. Me conformo, ya me quedo con esta forma para seguir andando en la vida. ¿Cómo? Como se va pudiendo. Conforme el viento va soplando sobre la vela de mi barca, me acomodo. Nos acomodamos a veces a decir, pues ya ni modo, pues así pasó y nos acomodamos. Quise poner esta imagen que es Jesús crucificado, es su cabeza, porque si hay alguien que nos enseña a tener una mentalidad nueva, siempre diferente, es Jesús. La mentalidad del mundo, la mentalidad del contexto social de vida de las personas, no estaba la cruz, por ejemplo, en su expectativa. De hecho, la cruz era un suplicio que obviamente nadie quería. Y no solamente por el suplicio en sí mismo, sino porque era hasta una humillación morir crucificado. Y por eso quise poner esta imagen de Jesús. El cambio de mentalidad es que la cruz, que aparentemente es una crueldad, solamente para martirizar, los romanos se encargaron de perfeccionar la crucifixión, que no es de ellos, la tomaron de los cartagineses, pero la adoptaron y la adaptaron después de tal manera que era para hacer sufrir y sufrir y sufrir hasta causar la muerte.
No era para matar de un principio, era para sufrir, sufrir y sufrir y hasta morir. De hecho, hay algunas personas que afirman en los estudios que han hecho que una persona crucificada llegaba a durar hasta 4 días. Si es que no le ponían clavos, era solamente sujetada con cuerdas. Y Jesús viene a cambiar el sentido de mirar este sufrimiento, esta maldición, que también la Biblia en el Antiguo Testamento decía, maldito el colgado de un madero. Jesús viene a transformarlo y viene a ser una bendición. No se acomodó Jesús al mundo presente, no se acomodó a lo que decían los cánones de la sociedad o de incluso de la situación religiosa de su tiempo y política religiosa. No acomodarnos a lo que ya hacemos. No te acomodes, porque cuando comienzas a acomodarte, entonces empiezas a dejar pasar la vida. Y yo soy de las personas que por lo menos en la intención, en la buena voluntad, digo, es mejor hacer que las cosas pasen y no dejar que las cosas sucedan. No te acomodes, nos dice y nos invita la palabra de Dios. No necesitas cambiar la cabeza, cambia de mentalidad, ábrete. Si para muchos, incluso, no sé si han escuchado estas situaciones así como irónicas o hasta de burla para decirnos, ¿y por qué los católicos, los cristianos traen una cruz en el pecho si fue el arma con que mataron a Jesús? Así como de una manera irrisoria, pero no es por eso, es porque en en esa cruz hay salvación. Esa cruz de dolor se transforma en una cruz gloriosa porque Cristo no se acomodó para decir voy a sufrir, no, voy a dar mi vida hasta las últimas consecuencias, subirme a la cruz para que otros tengan vida. Ya las otras palabras vienen a ser consecuencia de no acomodarse. Transfórmense, cambien de forma, cambiar las formas, la forma de ver. Hoy se ve tan todavía mucha incertidumbre en el mundo. No significa que nos enajenemos a ello, pero transforma la forma en cómo las ves. Puede ser diferente y te puede ayudar a tener paz interior para seguir caminando aún en medio de la oscuridad. Y renovar nuestra mente es eso, el cambio de mentalidad. Ábrete, porque hay cosas nuevas, incluso en las cuales Dios siempre nos sorprende. Y si hay alguien también que quisiera mencionar para decir cambió de mentalidad, San Pablo mismo que escribe esta carta, cambió su forma de pensar, no se acomodó y traspasó incluso las fronteras de la tierra prometida para hacer llegar la palabra de Dios. No te acomodes, pues, cambia tu mentalidad más que tu cabeza. Les dejo esta reflexión, Martín, Dexter, y a todos ustedes que nos están acompañando en este programa para que nos pongan en el chat en vivo en qué ha sido el momento, la circunstancia en la que a lo mejor te has acomodado y que Dios te invita a salir de ese confort. Adelante.